nos falta entender una realidad desconocida. Ya muchas empresas están incorporando un experto demográfico en su staff directivo, porque quiero saber mis Ah, servicios y bueno, mis productos cómo envejecen, cómo transicionan, cómo envejece mi cartera de clientes, cómo transiciona, qué necesidades va a haber en el futuro. Y hay puestos de trabajo que hace 10 años no existían, un técnico de inteligencia artificial, no sé, un manager de redes sociales hace 20 años, y ahora existen y son imprescindibles. Y el tema de la demografía y de cómo tus servicios y tus productos tienen que ir cambiando y que tienen que ir paralelos a las necesidades de tus clientes, de tus verdaderos clientes, que a veces no son tus usuarios. No lo confundamos, porque los usuarios pueden ser usuarios y pueden ser adultos mayores de 85 años, pero tu cliente es el que a lo mejor es el que paga, que no es el señor o señora de 85 años, es su hijo que tiene 45, ¿no? estimados amigos de Amay, la nueva generación, orgullosamente 50 más, estamos en otro capítulo aquí de Amar TV y en esta ocasión estamos ahora sí que dando el salto a lo que es el charco, estamos brincando el charco para irnos hasta un bello lugar en el norte de España, y me refiero específicamente a lo que es, lo que es Asturias, España. Hasta allá estamos viajando para poder entrevistar a una persona que desde que la conocí me empezó a llamar mucho la atención cómo maneja toda la especialidad que tiene que ver con el tema de la demografía, con el tema de la economía de la longevidad, y que obviamente él, como es una persona que que está en México, está en España, ha dado conferencias en Asia, en otros lugares de Europa, pues yo creo que va a ser muy interesante poder platicar con él todo este apasionante tema de la industria del servicio de retiro, lo que es la economía de longevidad, todo lo que tiene que ver con las grandes oportunidades que tiene el Knee Retiring, porque recuerden que España pues es un referente también dentro de lo que es el Knee Retiring, y pues también él le sabe también a lo que es el tema de la geriatrónica. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a mi buen amigo Juan Rodríguez. Mi estimado Juan, gusto saludarte hasta allá, hasta Asturias, cara, esa bella parte del norte de España. ¿Cómo estás? Hola Javier, qué gusto hablar contigo, que nos veamos otra vez y aquí encantado de compartir contigo estos minutos. Excelente, excelente. Gracias por tu tiempo, mi estimado. Ya por allá es tarde, pero bueno, vamos a aprovechar bastante bien el tiempo. A ver, ¿qué lleva a una persona como tú, que eres, yo te voy a poner una persona cosmopolita, que eres una persona que viaja a varios lugares y dando conferencias y todo eso? ¿Cómo fue que Juan, como profesional, como inversionista, como empresario y todo, empieza a entrar en todo este tema de lo que es la economía de la longevidad? A ver, platícanos un poquito, mi estimado Juan. Sí, la verdad que, pues como muchas personas se acercan a la longevidad, a la demografía, pues un poco de casualidad. Hacia la demografía me acerqué porque hice un MBA en Georgetown. Georgetown fue de las universidades pioneras desde 1963 con una beca de Gerald Ford, de la Fundación Gerald Ford, para desarrollar la economía de la demografía. Y ahí pues tuve mi primer contacto cuando hice el MBA con la demografía. Y fue algo que me apasionó porque yo estaba en el mundo asegurador, que anticipamos lo que va a ocurrir en el futuro, que medimos riesgos y lo que pueda ocurrir en el futuro queremos cuantificarlo de una manera que podamos convertirlo en un negocio, por así decirlo, si me permites, ¿no? Conozco gente que ha llegado a la demografía o a la longevidad bien por la vía del inicio, por la vía de los nacimientos, la natalidad, la medicina. Conozco otros, como puede ser tu caso o otros casos que conozco de empresarios de éxito y de proyectos de éxito, que llegan por dar un servicio a la sociedad. Yo me acerqué a la longevidad por la parte final de la vida, porque las compañías de seguros cubren riesgos, esos riesgos muchas veces están asociados a la esperanza de vida y a la mortalidad, y las compañías funerarias, que en muchos países las compañías de seguros y las compañías funerarias forman un grupo y trabajan en pos de la asistencia que necesitan las familias, pues yo he dirigido tanto compañías de seguros como funerarias y me acerqué a la longevidad por los servicios funerarios, que mucha gente pues considera algo tabú y algo que está muy limitado y poco conocido y poco hablado por lo que genera, ¿no?, de las personas, pero que una realidad es que pues, la esperanza de vida, por supuesto, yo soy una persona muy positiva y creo que la vida hay que disfrutarla muchísimo, pero la esperanza de vida está asociada a cómo vivimos. Y Así yo es. he podido ver en mi carrera profesional, ya de casi 30 años,
que las personas pues ya no fallecen en los años que pensábamos que nuestras tablas de mortalidad decían que tenían que fallecer. Están falleciendo mucho más tarde, por muchas cosas que hablaremos durante esta conversación seguro. Y ahí Claro. fui trabajando y, bueno, tanto impartiendo conferencias como clases en alguna universidad, pues fui especializándome y bueno, pues he acabado pues trabajando pendiente de ello, con ello, desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista inversionista y también desde el punto de vista de dirección. Muy bien. Oye, pues mira, la verdad que estoy emocionado de estar platicando contigo, Juan, porque yo creo que vamos a tocar tres temas muy interesantes que pocas veces lo manejo dentro de lo que son las diferentes entrevistas. Muchos de ellos tienden a ser especialistas en algo y mejor prefiero irme por ahí. Pero tú que has estado, te repito, en diferentes lugares, quiero irte haciendo preguntas y vamos a empezar por lo que son políticas públicas. Porque yo creo que tú te pudiste ya haber dado cuenta en los diferentes países realmente qué está pasando. Y entonces, a ver, yo te estuve escaneando, mi estimado Juan, para saber, bueno, cómo voy a abordar estas entrevistas con mi estimado Juan. Y bueno, a ver, tú afirmas en tu LinkedIn que el envejecimiento es el nuevo mapa del mundo. Desde tu experiencia, están los gobiernos y las empresas, pero vamos a enfocarnos en los gobiernos. ¿Tú crees que los gobiernos están reaccionando adecuadamente para todo lo que se está dejando venir con el tema del envejecimiento? ¿O siguen perdidos o lo están rediseñando? ¿Cómo ves tú, cara? O sea, yo veo una situación difícil, pero a ver, ¿tú qué Bueno, piensas? A ver, tú que has tenido la oportunidad de viajar a otros países, ¿cuál es tu apreciación? muy buena pregunta. A ver, yo soy español de nacimiento, mexicano también, porque tengo nacionalidad mexicana, de Ah, sentimiento me muy siento bien, mexicano, o sea que tengo dos nacionalidades y he residido tanto perfecto. en países de Latinoamérica como Estados Unidos, Europa bueno, pues también he hecho algo en Asia, ¿no? Entonces, yo te diría a ver, las políticas sociales, las políticas que nos gobiernan, aquí no voy a hacer una crítica política porque no es el momento, No, y estaríamos hablando muchas horas y no amerita, ¿no? sí. Pero sí diría que son bastante cortoplacistas en general. Están puestas con los focos en las próximas elecciones o pocos años después de las próximas elecciones para conseguir ganarlas, ¿no? Creo que la demografía, que es una ciencia que mucha gente olvida que es muy exacta, muy cierta, la demografía puedes calcular perfectísimamente cómo una masa de población va evolucionando y pasa por distintas etapas de su expectativa vital y cómo al final acaba en unas circunstancias que son de desamparo en determinadas condiciones y finalmente con el fallecimiento, ¿no? Creo que aquí hay países que sí ya se han adelantado bastante y están trabajando en ello y desde una política, una colaboración público-privada, porque creo que ni lo privado puede sacar adelante el gran reto de la demografía, ni tampoco lo público. Creo que debe existir una colaboración y allí donde no llegue lo público, en la economía de la longevidad, debe haber proyectos privados que complementen y lo público debe ser un eje vertebrador para todos ellos. Creo que Asia, especialmente Japón, está siendo, evidentemente, porque han visto 10 años antes que España, que está 10 años antes que Estados Unidos aproximadamente en cuanto a situación demográfica y evolución de esas pirámides poblacionales y esa cuantificación de la longevidad, esperanza de vida, etcétera, sí está trabajando en determinados temas que son muy interesantes. Y aquí quiero romper una danza sobre determinados actores públicos que sí son conscientes de lo que viene, del gran tsunami que viene, y otros que no lo están viendo todavía, ¿no? Ahí hay que sensibilizar mucho con proyectos privados, de índole privada, que pongan el foco en que esto es necesario. Estos señores que tienen hoy 65 años, mañana van a tener 70, pasado van a tener 75. Antes fallecían, pero es que van a llegar a 80 y van a tener 84 años, como ocurre en algunos países, ¿no? Y además ocurre que la caída de la natalidad ha arrojado familias, porque antes había una red de protección fantástica, que eran familias que tenían 7 hijos y, bueno, pues algún hijo cuidará de los padres. Ahora hay muchas personas que viven de manera voluntaria singularmente y, bueno, pues no hay una red familiar para poder abarcar todo esto. Hay países, como es Japón, por ejemplo, que está proyectando que estas redes de asistencia, de colaboración público-privada y de crear un ecosistema social que permita, porque no solo son servicios asociados
a Geratrónica, a Codiving, a dónde voy a vivir, cómo voy a vivir, de qué manera voy a mover, desplazarme. No, existen problemas mucho mayores que tienen que ser también tratados con todos esos proyectos, como puede ser la soledad no deseada, los temas emocionales, la pérdida de esperanza de vida, porque no me interesa vivir, porque ha fallecido toda mi familia, no tengo a nadie, no tengo amor, no tengo ese paraguas emocional y pues bajo los brazos y me dejo morir, ¿no? Esto sí ha ocurrido en algunas sociedades y digo que Japón está muy adelantado. En Europa estamos siendo conscientes de ello. Una presión que viene antes de todo esto es la presión, la queja que, sí, que tienen el mundo sanitario y los médicos, y en todos los países con razón, en la sanidad pública. No tenemos medios para lo que está viniendo, porque la longevidad no trae personas mayores, la longevidad trae personas que viven muchos más años con enfermedades cronificadas que necesitan una asistencia para poder mantener una calidad de vida como desean tener. Entonces, esa presión, que creo que tienen mucha razón los médicos en muchos países con los que dentro de poco voy a publicar un artículo sobre ello, con los que he hablado, y también tienen mucha razón los actores políticos o públicos, porque dicen, pero si es que estoy dedicando de más recursos que el año pasado, a doble dígito. Ya, pero es que el crecimiento de la longevidad es muy superior al doble dígito a lo mejor que estás invirtiendo en esas capacidades de tecnología, de recursos y de programas para poder proteger a una población que demanda sus servicios. Entonces, sí te diría, pues por contestar a tu pregunta, que aquí vamos por barrios, como solemos decir, hay países que lo están viendo. Hay países muy jóvenes, sobre todo en Latinoamérica, que dicen esto queda muy lejos, no voy a ganar las próximas elecciones por dar una cobertura de este ámbito, con lo cual no es prioritario para mí. Y está la vieja Europa, que sí está poniéndose en la antesala de Japón. Así es, así es. Bueno, es claro que ya los países asiáticos, yo creo que si analizamos como continente, es claro que el continente asiático, por decirlo, englobarlo en uno solo, pues sí nos la lleva de calle, ¿no? Tanto a Europa como a lo que es el continente americano. Y luego siento que la gente pues no se logra identificar porque dice, bueno, es que Asia es otro tema y pues sí es cierto, o sea, son culturas diferentes. Entonces me gustaría regresarme a lo que es España, donde tú tienes toda la experiencia ahí, habido y por haber. Y se dice, y es claro, y como tú lo dijiste, Clara, muy bien dicho, que lo que es la demografía la puedes calcular porque ahí no hay pierde. Ahí sí es matemático, es 2 más 2 es 4, mi amigo. O sea, no va a haber manera que alguien venga y lo revierta. Oye, si ni la pandemia lo revirtió, imagínate qué más lo puede revertir. O sea, no va a haber manera. Entonces, a ver, España, en base a los estudios que hemos realizado, es de los países más longevos en Europa. Y a tal grado que ahorita han tenido problemas graves con ya pueblos enteros que se han quedado prácticamente baldíos, ¿sí? En ese sentido, me gustaría tocar dos temas, que me platicase un poquito más España, porque queramos o no, España está más ligado a lo que es la cultura latina, ¿sí? Por ser hispanos, ¿sí? Entonces yo quiero encontrar ese común denominador para que la gente que nos escuche diga, órale, con eso sí me identifico. Y le empezamos a hablar de Japón y China, van a decir, bueno, pues ok, o sea, la cultura y todo, pero no te identificas, ¿estás de acuerdo? Y por el otro lado, también me gustaría tocar en esta misma pregunta el tema del knee retiring. Te dije que íbamos a platicar algo de eso, Sí. porque cuando yo inició esto, pues ustedes fueron mi escuela. O sea, me puse a analizar qué estaba pasando en España con el tema del advenimiento de los alemanes e ingleses que se estaban yendo a radicar a España. A ver, ¿qué nos podrías decir tú? España está realmente, aunque ya ahorita lo dijiste o comentaste parte, pero realmente tú crees que España sí está llevando políticas que van a permitir absorber no nada más su mercado nacional, sino también el mercado extranjero que se está yendo hacia España. ¿Qué está pasando ahí? Porque en Portugal también ya se está dando ese fenómeno. Sí, es muy interesante lo que comentas porque efectivamente España es un generador de vida longeva, dieta mediterránea, cuidados, etcétera, etcétera, y una esperanza de vida pues en torno a los 84 años. Pero también somos receptores de personas que en su última etapa de vida pues deciden vivir en un sitio que tiene un buen clima, que está bien comunicado, que tiene un nivel alto de seguridad y sobre todo algo muy importante, que tiene un sistema de salud pública increíblemente extraordinario. Pero además, la red privada también es así. A raíz de esto, hay proyectos
que yo cito muchas veces ejemplos, os cito a vosotros como ejemplo. Cuando tengo que hablar de América, cito vuestro proyecto y vuestros proyectos como ejemplo, porque estáis haciendo algo que en España se hizo hace 15 y 20 años. Estáis anticipándoos, estáis generando y ahora mismo no estáis en la cresta de la ola porque tenéis que construir la base del proyecto para desarrollarlo. España tenemos zonas, por ejemplo Asturias, el norte de España, con una tasa de personas superior a 65 años o en estado de retiro altísima, muy alta respecto a las personas en edad productiva. Pero además existe una coincidencia que es catastrófica desde el punto de vista demográfico, que es que además las parejas tienen por debajo de la tasa de retorno en hijos, es decir, tienen menos de 1.1 hijos, que sería una tasa, o 2.1, que sería una tasa de retorno de cumplimiento de que papá, mamá, o como queramos establecer la pareja, si fallecen mañana, tiene que haber 2 personas que han creado esa pareja para que supla a esas 2 personas. Con 2,1 ya estamos con la tasa pues cubierta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso no se da. Estamos en tasas muy por debajo de esos 2.1, que sería la tasa adecuada. Entonces, esto hace que necesitemos migrantes que vengan al país para poder ayudar, primero, la economía de longevidad que requiere, segundo, poder sacar el sistema de salud adelante porque se nutre de la cotización de los trabajadores y la creación de empleo de las empresas y de los impuestos que pagan empresarios y trabajadores. Y esto es muy importante comentarlo. Entonces, es interesante para México, es interesante para toda Latinoamérica ver lo que ocurre en España porque estamos 10, 20 años antes de lo que va a ocurrir. Quizás en México de una forma más explosiva. ¿Por qué? Porque en España somos 48 millones de habitantes y en México somos 130 millones de habitantes, más otros 30 que tenemos en Estados Unidos que muy posiblemente quieran volver a casa en su época de retiro. Entonces ya tenemos un problema mucho mayor. Entonces, creo que lo que preguntas es la miga de todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre en otras poblaciones que tienen unas tasas de mortalidad a las que yo voy a ir y cómo están haciendo prueba-error o qué están sacando adelante? En España tenemos la gran suerte, insisto, que el sistema médico, tanto privado como público, es extraordinario. Y lo hablo con conocimiento. Conozco de Estados Unidos, conozco muchos países de Latinoamérica, conozco muchos países de Asia. Por supuesto, no comparo aquí en África porque sería una comparación un poco diferente. Y muchos países europeos que sí pueden estar al nivel de España, pero pues con altísimos niveles de calidad, ¿no? Y dentro de todo esto también está no solo ya la asistencia médico-sanitaria, sino la asistencia vital. No tengo ninguna enfermedad, pero tengo limitaciones porque tengo una edad muy avanzada. Soy un adulto mayor y puedo vivir valiéndome de mí mismo si tengo una asistencia donde vivo, si tengo un apoyo donde resido, si ahí se genera una comunidad y puedo vivir en comunidad, que para mí creo que es el mayor éxito. Creo que hay 3 modelos en el mundo que yo conozca que están trabajando todo esto. Uno es: vaya usted a vivir a una residencia de ancianos o a una residencia de adultos mayores. Modelo Florida, modelo España, modelo Francia, hay también en algunos países de Asia. Otro, existe el modelo de, bueno, no quiere ser usted, le atendemos en su domicilio. Y otro, podemos crear su domicilio que tenga los servicios ya acoplados que usted vaya necesitando en este íter de sus últimos años de vida. Que puede ser que los primeros años usted no necesite nada, simplemente ser feliz. Y después necesita ser feliz también, pero ser feliz con cierta asistencia mínima. Y después ser feliz con cierta asistencia ya no tan mínima. Y después poder tener una muerte digna o una despedida digna con una asistencia pues a la altura de esa despedida, que igual de digna, ¿no? Entonces, estos 3 modelos creo que son los que están trabajando en el mundo y la gente claramente está desarrollando sus deseos hacia 2. Es o en mi casa me cuidan o me voy a un sitio que no sea una residencia, no quiero irme a un hospital a vivir porque estoy sano y quiero vivir en comunidad, o me voy a un sitio donde pueda vivir y vaya demandando la asistencia que voy necesitando según mis intereses o según mis necesidades. El futuro del proceso de envejecimiento ya está aquí. La tecnología, el bienestar y la longevidad se integran para transformar la manera en que viviremos en casa. Es un encuentro único que reunirá a líderes, inversionistas, desarrolladores y expertos para rediseñar la experiencia de envejecer en casa.
En el marco de este evento, anunciamos el tema central de SEAMAR 2026. Geriatrónica. The Tomorrowland at Stay at Home, Aging in Place. Un concepto que representa la convergencia de la geriatría, la telemedicina, la robótica, la inteligencia artificial y la domótica, con un propósito claro: garantizar que las personas mayores vivan con autonomía, dignidad y cuidado en el mejor lugar posible, su hogar. Este es el Tomorrowland de la longevidad. Sé parte de la revolución. Sé parte de Geriatrónica, The Tomorrowland at Stay at Home, Aging in Place. Para más información, manténganse atentos a nuestras redes sociales oficiales. Bueno, pues acabas de describir un poquito en esta parte última lo que son los centros integrales SEAMAR, pero bueno, mira, me voy referente a lo que acabas de platicar hace rato y pasó este año, pasó algo muy interesante en México. Por primera ocasión el INEGI hace una presentación de estadísticas, pero partiendo de 50 más. Una de las críticas que yo hacía mucho en México decía, es que no pueden seguir sacando estadísticas de 60 o 65 más porque no va a haber manera de que ustedes puedan prevenir todo lo que se deja venir. Y creo que fue un error a nivel mundial, o sea, se mantenían sobre la edad de retiro y de ahí empezaron a sacar estadísticas, ¿no? Cuando los baby boomers, la gran masa de los baby boomers, en esta época es donde está el pico de la cantidad máxima que generó la generación de los baby boomers. Entonces era súper importante meter esos 10 años en las estadísticas, porque si no nos iban a dar cuenta claramente ahora sí que el tsunami que se venía. ¿Qué Claro. piensas tú en esto? O sea, ¿qué significa para ti lo que es estar rediseñando productos y servicios pensados en este segmento 50 más? ¿Nos estamos realmente enfocando en crear lo que va a venir a futuro, a resolver problemas, o simple y sencillamente lo estamos viendo muy a superficial? Pues aquí hay también de todo, ¿eh? Creo que hay proyectos privados que están abordando este tema. Hay que pensar que son proyectos con alta intensidad de inversión en CAPEX, como puede ser vuestro caso y otros que puedo conocer. También tienen que tener un componente pues muy transversal. No solo son ladrillos, son servicios, son atención emocional. Hay una transversalidad muy relevante. Y hay proyectos muy interesantes que sí están trabajando en ello. Conozco muy bien cómo funciona INEGI, que es una maravilla por solidez de sus datos, pero yo siempre he acusado que no tenemos, que los datos que tenemos son datos que sí son muy sólidos, muy fiables, pero ya han pasado. Los sé 6 meses después o sé un año después. Me sirve muy bien para ciertos estudios, pero no para anticiparme. Y como bien comentas, el INEGI está viendo este tsunami, ¿no? México, hemos llegado hace un año a algo increíble. 75 años de esperanza de vida. Por primera vez en la historia, México ha llegado a 75 años de esperanza de vida. Una cosa que se desconoce. El crimen organizado a México le ha robado 5 años de esperanza de vida. México debería estar en 80 años de esperanza de vida. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que fallecen son casi todos varones jóvenes que perdemos en la pirámide poblacional de esa persona de 20 y pocos años, y además perdemos todos los hijos que tendría esa persona. Entonces, el efecto es bastante importante. Por eso hay esos 5 años de diferencia. Claro. Sí, es muy importante, ¿no? Creo que hay proyectos muy interesantes que deben contar con el apoyo público, con el conocimiento de la gran masa social. Yo conozco mexicanos que dicen, tengo un problema con mi mamá, tengo un problema con mi papá, tengo un problema yo, ya no lo veo para mi papá y mi mamá, pero ¿y yo qué va a pasar? Mis hijos están viviendo en Estados Unidos, yo quiero vivir bien, ¿qué va a pasar cuando tenga 70 años? ¿No? A ver, entonces eso plantearía el tema que estamos subestimando lo que es esta generación que desde el punto de vista económico, pues yo creo que es la más importante ahorita a nivel mundial. Sí. ¿Esa sería tu conclusión? Sí, sí, sí. Y eso que soy partidario de decir que en este sexenio la presidenta pues la veo muy sensibilizada con determinados temas que nunca he oído hablar a anteriores presidentes, por lo que he comentado al principio, porque hay cosas que no están en la agenda política porque no están en la agenda de los próximos 6 años, ¿no? Sí creo que está subestimado, sí creo que hay voluntad de hacer cosas, pero deben concretarse proyectos y apoyos a la empresa privada para que pueda desarrollar estos proyectos.
Sí, fíjate que yo digo, repito, no soy enemigo de hablar de política, pero yo creo que por primera ocasión, tal vez, no sé, yo tengo ya varios años, más de 40 años viviendo por acá en Estados Unidos y a veces sí te desconectas un poquito de lo que pasa, pero lo que sí te puedo decir es que yo sí veo el hecho que lo que está pasando ahorita sea de continuidad. Yo creo que antes no se veía, porque yo con gobiernos me topaba con temas de que, oiga, pues ya estábamos trabajando con ellos y de repente, pues ya, ¿dónde quedó el programa? No, pues ese programa ya desapareció. ¿Cómo? Y ahorita no, ahorita sí he sentido que hay una continuidad en lo que hemos estado trabajando con el gobierno y eso me da mucha tranquilidad. Oye, a ver, entonces, estamos de acuerdo que tenemos que entender que este es todo un nicho y que ese nicho es un centro del mundo actual en el tema económico. Si lo verías tú así, ¿no? Sin duda, sin duda. Y todo lo que está a su alrededor. También hay derivadas que son interesantes. La familia multiespecie, algo que defino yo así, porque hay personas que están sustituyendo con mascotas determinados temas que tenían con personas. Parejas que no tienen hijos, pero tienen gatijos o perrijos. Ah, Niños que tienen compañeros de juego a mascotas. Y adultos mayores que tienen compañeros para evitar la soledad no deseada mascotas. Está cambiando socialmente. La demografía es algo que está vivo, obviamente, es una obviedad lo que estoy diciendo, ya lo sé, pero es algo que también cambia el modelo. Cambiar el modelo de familia, hay que tener en cuenta que cambia el modelo de consumo, que cambia el modelo de necesidades, que cambia el modelo de vida. Entonces, creo que en esto, pocos proyectos, vosotros y algunos más que están por distintos países del mundo, estéis anticipándoos a lo que va a ser una realidad en los próximos 10, 20 años. Y eso es importantísimo porque vais a tener que tener las dificultades de los pioneros, pero vais a también tener el posicionamiento de los pioneros, ¿no? exactamente, así es. Bueno, a ver, ya hablamos de gobierno, mi estimado Juan. Vámonos a lo que tú también conoces muy bien, que es el gobierno corporativo. Y ahí también, desde mi perspectiva, hay todavía un hueco por resolver. Ujú. ¿Cómo verías tú, tú crees que lo que son los gobiernos corporativos de las grandes corporaciones están realmente participando en lo que es la economía de la longevidad? O lo están viendo como que cuando ya llegue lo hago? Porque para mi punto de vista ya vamos tarde. En tu Pues perspectiva, ¿cuál sería? Porque es un hecho que muchas corporaciones no le están apostando a la economía de la longevidad. sí, sin duda, sin duda. A ver, yo participo como consejero en consejos de administración de empresas vinculadas al ámbito asegurador, asistencial, Ujú. y te puedo decir que hay sensibilidad y que no solo sensibilidad, es que no olvidemos, permítaseme expresarme así, es que la obligación de un órgano de gobierno, de un consejo de administración, de un directorio, es garantizar que la línea del futuro de esa compañía está bien trazada y que el equipo directivo va hacia ella y de manera correcta. Hay que tener un ojo en la sociedad, otro ojo en el mercado, otro ojo en la realidad económica o financiera y las circunstancias de la misma, ¿no? En cada fase. Creo que hay compañías de seguros, yo también participo en conferencias para consejos de administración, determinadas compañías de seguros o bancos, y están muy sensibilizados. Hace 5 o 10 años, pues no lo estaban. Pero hoy sí están, ¿por qué? Porque están trabajando a 5, 10, 15 años vista. Dentro de poco imparto una conferencia en México a una gran compañía de seguros que para el comité directivo y sus directores, porque quieren enfocar su estrategia de su próximo plan estratégico teniendo en cuenta el pilar de la longevidad. Entonces, sí te puedo decir que la preocupación es máxima. En los consejos que yo participo, obviamente, bien sea por mi voz o bien sea porque hay sensibilidad colegiada dentro del consejo o del directorio, pues sí se hablan de longevidad. ¿Por qué? Porque no olvidemos que es negocio, la sociedad va a demandar unos servicios que alguien va a tener que dar, que si tú no los das, los va a dar otro. La sociedad va a demandar unas asistencias, va a exigir que le prestes un servicio asociado a una realidad que no teníamos en el pasado, pero que va a Pero haber ahí, en el futuro. pero ahí entra un tema muy, muy interesante, Juan, el tema cultural y el tema de visión Sí. como institución, ¿eh? O sea, yo sí me he dado cuenta, y te lo dice una persona que tiene ya bastantes años tratando de introducir lo que es la industria de esencia en retiro en México, Latinoamérica, que hay gente que le digo, oigan, vamos a hacer un centro integral de longevidad que viene, que tiene todo el soporte de mercado,
¿Y sabes lo que me dicen? Dicen, no, ¿sabes qué? Yo no quiero saber absolutamente nada de cuestiones con viejitos. En el momento que me responden eso, me queda claro que no tienen ni idea de lo que está Es el pasando típico y me dan error porque oportunidad de piensan, negocio, mi estimado Juan. Erróneamente, llevándolo a ese pensamiento tan básico que has comentado, que sí, que existe, que algunos lo dicen, pero piensa una cosa, no solucionas un problema a un adulto mayor cuando tratas al adulto mayor. Solucionas un problema a sus hijos y a sus nietos y al adulto mayor. Estás equivocándote, porque la unidad de consumo, Sí si lo es. ves de un punto de vista mercantilista, que para mí me parece erróneo, pero bueno, si es muy básico tu pensamiento, te voy a contestar de esa forma, y muchas veces les digo así, ¿no? ¿Sabes a quién le solucionas un problema? A los hijos y a los nietos. ¿Sabes quién es tu consumidor? No, tu usuario es el adulto mayor, pero tu consumidor es el hijo de 45 años. Ah, ese sí está en el segmento de tu edad crítica, target Así es. para poder vender, ¿no? Sí, Ah, sí, sí, pues estás haciendo una estrategia equivocada. ¿No quieres saber nada de viejitos? Me parece una falta de respeto para empezar. Segundo, me parece que tienes una visión muy corta porque ese viejito, cuando hablas en tercera persona de él, te parece muy lejano. Pero cuando hablas de tu mamá o de tu abuela, ya no es un viejito, es tu mamá o tu abuela y quieres que estén felices y quieres que estén bien. Entonces, ya no es un viejito. Entonces, creo exacto. que los que hacen el enfoque desde el punto de vista humanista, no por el hecho de que seamos ONGs, no lo somos, lo sabemos, somos entidades con ánimo de lucro, pero el lucro no está disociado de un buen servicio, de un buen trato, de un respeto y de una sensibilidad en la prestación del servicio que demandan unas personas que tienen ciertas necesidades. Y el que ve esto se abre un camino y un mercado increíblemente atractivo en los próximos años. Pues bueno, me ganaste la siguiente pregunta, que era, ¿qué riesgos existen cuando este sector crece sin estructura ni institucionalización? Y esos son precisamente Eso es. los riesgos. Oye, a ver, si tú dentro de lo que son las corporaciones que has estado y que has detectado que efectivamente no hay un gobierno corporativo sólido, no hay una industria clara y bien definida hacia cómo atacar este fenómeno, ¿cuáles deberían de ser esos esfuerzos que debería poco a poco el gobierno corporativo ir ahora sí que en escalabilidad para poder realmente entrar firmemente a lo que es ya no el futuro, Juan, ya lo que es el presente? ¿Tú cómo lo verías? Pues mira, yo siempre comento, tanto en mis posiciones de consejero o con mis posiciones de conferenciante o de profesor, siempre comento que esto no es para hacer un PowerPoint bonito, ni para hablar de algo interesante en una junta. No, hagamos números. Hagamos números de cohortes de la población real de un país, el que quieras. Hagamos números y vamos a proyectarlos a 5, a 10, a 15 y a 20 años. Y sin hablar de nada más, solamente haciendo números y proyectando esa realidad, porque hay mucha gente que los números suelen convencer bastante bien, luego hay que interpretarlos y luego hay que tener las ideas brillantes para hacer que esos números sean un negocio o sean un servicio o estén a la altura los servicios y el negocio que haces de lo que la sociedad demanda. Pero eso es otra cosa que también se puede abordar. Pero solamente digo, hagamos números. Ahora, dentro de poco, precisamente he preparado un informe para un consejo de administración que me pidieron, oye Juan, ¿tú cómo ves esto? Pues lo que veo es que vuestros clientes dentro de 10 años van a tener 10 años más. Esto es una evidencia muy básica, ¿verdad? Pero es que tus clientes con 10 años más no son los mismos con 10 años menos. La media, el promedio de tus clientes. Y esos clientes con 10 años más tuyos tienen a sus papás que tienen 10 años más y sus papás van a tener unas necesidades que no tienen ahora mismo. Si tú quieres ser un referente para que seas su marca, su protección en esa familia, por así decirlo, en ese ecosistema familiar, tienes que adaptarte a esa nueva realidad. Javier, si haces números, las conclusiones, porque hay mucho talento en México, en Estados Unidos y en muchos países del mundo, esto no hace falta ser demasiado inteligente, no hay que ser un premio Nobel, solo haciendo números y obteniendo una respuesta de esos números, las compañías que están dirigidas por profesionales que son talentosos y que tienen mucho conocimiento, consiguen caer en la realidad de lo que tienen. Yo muchas veces la primera explicación que he hecho ha sido poner una Excel y decir, miren señores, estos son todos los clientes. Hace poco lo decía, con 1.700.000 clientes de una compañía. Dentro de 10 años sus clientes van a estar aquí si conservan el número de clientes que tienen. Vamos a quitar los que se dan de baja cada año, vamos a quitar los que fallecen cada año. Dentro de 15 años serán estos, ¿Ustedes creen que el producto que vendemos ahora mismo
va a ser utilizado por estos, o buscamos otro 1.700.000 que sustituyan a estos, o por qué no buscar otro 1.700.000, crecemos, pero además a estos le damos los servicios o productos que tenemos, pero adaptados. Por ejemplo, una cosa muy rápida, una persona que paga un seguro de accidentes hasta los 65 años, que es expulsado, por así decirlo, si me permite la expresión, porque ya no hay cobertura con la compañía de seguros. Muchas compañías en Asia, muchas compañías en Europa, lo que hacen es que convierten ese seguro, que ya no puedes tener ese riesgo tan alto, con esa prima sería muy elevada y con esa indemnización tan alta, lo convierten en algo que es una asistencia de prestación. Si usted se rompe la cadera, va a tener a 10 personas o 20 días o 30 días o un mes, lo que usted quiera, atendiendo en su domicilio. O va a tener tanto dinero a primer riesgo para que usted vaya a residir a un sitio de adultos mayores. O va a tener una persona que le vaya a cuidar al hospital, no, lo que sea. Conviertes un producto en otra cosa. Exactamente. He evolucionado, tú tienes que evolucionar, ¿no? Fíjate, pero entonces ahí hay contradicciones muy interesantes que quiero ir llegando a ellas. Hace ratito tuve una reunión donde una persona me presentaba una propuesta interesante, una persona joven y licenciada en geriatría, en gerontología, y bueno, ella me decía, oye, yo quiero hacer todo esto para MAR, quiero integrarme a MAR y propongo hacer todo este tipo de cosas. Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, me fascina, porque a mí me fascina apoyar a los jóvenes, mi estimado Juan. Le dije, ok, me agrada lo que acabas de decir, pero ahí hay un tema que quiero que analices tú. Javier Gobi va a ser muy diferente al Javier Gobi de 80 años, ¿ok? En tu propuesta me estás diciendo qué tengo que hacer ahorita, pero tal vez yo ya mañana ya cambié. Te digo, porque ahorita nos estamos reinventando y redescubriendo, y toda mi generación, que somos millones de gente, todos los días está experimentando cosas diferentes. Entonces no va a ser lo mismo Javier Gobi hoy a Javier Gobi tal vez en un mes más. Y tú lo acabas de explicar bastante bien, pero entonces entra la contradicción de lo que estamos platicando ahorita, te voy a decir por qué, y no es que estemos mal nosotros, sino que algo está pasando en el mercado. Yo me he cansado de dar números, de decirles, señores, esto viene fuertísimo, esto se requiere, se necesita atacar nichos muy específicos, no quieras, de hecho voy a sacar un artículo, ahorita que hablas que tú vas a sacar un artículo, donde estoy proponiendo que ya no se hable de sectorizaciones etarias, ¿sí? Sino que ya hablemos de sectores donde tenga que ver por propósito de vida, donde tenga que ver por inquietud de vida, donde tenga que ver por investigación de vida. ¿Sí me explico? O sea, yo no soy diferente a una persona que no tiene propósito. Así tengo la misma edad que yo, ¿sí? Así es. O no soy igual que como una persona como tú que siempre andas pensando qué hacer y motivarte y, o sea, si yo voy al 10, tú vas al 100. O sea, no soy igual que tú aunque tengamos la misma edad. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos seguir catalogando a la gente en ese mismo sector porque eres etario y porque tú eres, es que tú eres de 50 a 60 y ustedes se comportan así. ¿Quién te dijo eso, mi amigo? ¿Ok? Pero entonces ahí viene el tema, Juan, que es mi gran reto para México y Latinoamérica. ¿Por qué en México y Latinoamérica se han enfocado a cuestiones correctivas y no a cuestiones preventivas? ¿Por qué no tenemos lo que hay en España? ¿Por qué no tenemos lo que hay en Europa? ¿Por qué no tenemos lo que hay en Estados Unidos, en Canadá? ¿Por qué? Cuando tienes un mundo ya de gente que está ansiosa de buscar esas alternativas y no las hay. Somos latinos, Javier. En España se aprendió a base de golpes y en Europa también, ¿eh? Pero te he de decir, yo conozco dos proyectos muy interesantes de residencias de tercera edad de adultos mayores, uno en España, lo conozco bien, y otro en Francia. Las pasaron muy mal al principio. Nadie creía en ellos, no tenían financiación bancaria para poder construir residencias. Uno tiene casi 60 residencias y otro tiene 75 residencias, 76 residencias. Edificios de 50, 40, 60 habitaciones con personal que requieren. ¿Qué te voy a contar a ti de esto, ¿no? Tú eres experto sabes la intensidad de capital. Ni bancos ni instituciones públicas, nadie los apoyaba. ¿Qué pasa? Que la realidad de el pensamiento anglosajón o el pensamiento nórdico de Europa o pensamiento asiático, existe mucha anticipación, más anticipación que el pensamiento latino. El pensamiento latino es fantástico para la imaginación, es fantástico para el divertimento, es fantástico para disfrutar de la vida, que son cosas muy importantes, ¿eh? Pero quizás nos chocamos contra un muro
y cuando nos chocamos contra un muro, entonces decimos, es un muro. A un alemán ve un muro un poco antes y lo trabaja. Nosotros nos cuesta, tenemos que chocarnos y sentir que es un muro para poder trabajarlo. Pongo este ejemplo que es muy, muy simple, pero creo que es lo que nos falta. Nos falta el entender una realidad desconocida. Ya muchas empresas están incorporando un experto demográfico en su staff directivo. Porque quiero saber mis servicios y mis productos, cómo envejecen, cómo transicionan, cómo envejece mi cartera de clientes, cómo transiciona, qué necesidades va a haber en el futuro. Y hay puestos de trabajo que hace 10 años no existían, un técnico de inteligencia artificial, no sé, un manager de redes sociales hace 20 años, y ahora existen y son imprescindibles. Y el tema de la demografía y de cómo tus servicios y tus productos tienen que ir cambiando y que tienen que ir paralelos a las necesidades de tus clientes, de tus verdaderos clientes, que a veces no son tus usuarios, no lo confundamos, porque los usuarios pueden ser usuarios y pueden ser adultos mayores de 85 años, pero tu cliente es el que a lo mejor es el que paga, que no es el señor o señora de 85 años, es su hijo que tiene 45, ¿no? Entonces, estas cosas requiere de muchos espacios como este, como artículos, como personas que insistamos, conferencias. Yo siempre digo que todos los granitos de arena que ponemos, todas las personas que estamos hablando de longevidad en todo el mundo, construyen o construirán. De hecho, yo ahora mismo tengo una agenda bastante importante de conferencias y he de decirlo, hace 8 años no la tenía. No la tenía. Ahora me llaman de muchos sitios, oye, quiero que vengas y quiero que nos expliques, viene una conferencia abierta o viene una conferencia solamente o una clase o una masterclass para el comité directivo. Y hace 8 años no. Y aquí veo una diferencia importante. Veo la diferencia de Asia y de norte de Europa respecto a los latinos. El mercado latino está despertando ahora. Y los que son buenos profesionales en el mercado latinoamericano, que hay muchísimos, México, todo lo que quieras meter, incluyo a México, porque, bueno, para mí en Norteamérica hay un componente muy importante en Estados Unidos de latinos y México, por supuesto, y todo Latinoamérica, ¿no? Pero hay directivos que son sensibles y permeables a la realidad, que no pueden decir, bueno, mi pensamiento personal es que sí, soy latino y tengo estas características, pero mi realidad directiva y mi formación me exige poder abordar estos temas. Así que creo que hay que tener ánimo, Javier, hay que seguir luchando, hay que seguir escalando este muro y seguir conferencias, artículos, insistencia, podcast, todo que sume, porque sí veo mucha más permeabilidad en muchas zonas, en muchas empresas, en muchos ecosistemas que antes eran, pues bueno, esto ya me pasará. Oye, pues en este país, pues México, cuando yo lo conocí, la expectativa de vida pues eran 69 años y el país era un país de gente joven, puramente gente joven. Sí, cosa que ya no lo es. Ya no lo es. Ya no lo es. Ya no lo es. Desapareciendo. Empieza a no serlo. Así es. Oye, a ver, te digo que nos hemos ido adelantando. No cabe duda que eres futurista, mi estimado Juan, porque te has ido adelantando en las preguntas y cosa que me fascina. Pero entonces estarás de acuerdo, ¿cómo hacerle entender a la gente esa combinación que tú la manejas bien y que creo que Amar también la ha sabido absorber bien, entre encontrar el balance entre lo que es la rentabilidad versus sensibilidad humana? Porque eso es lo que son los centros integrales. O sea, por favor, quien llegue y me diga, oye, yo nada más quiero poner por negocio, le voy a decir, ¿sabes qué? No sabes ni dónde estás metiendo. ¿Ok? Tienen que encontrar cómo lograr la rentabilidad, porque si hay gente que está buscando estas alternativas, nadie lo puede negar, ¿sí? Y hay manera, Juan, que ya gracias a Dios ya tenemos todo bien empaquetado, donde estamos demostrando que no nada más hay mercado, porque el mercado nadie lo puede quitar ya. O sea, como yo les digo, señores, sin que yo mueva un dedo, cada día tengo mínimo una persona más de prospecto. Eso no se logra en cualquier industria. Así es. Entonces, lo que sí les pido a mis socios es decir, a ver, tienen ustedes también que pensar, no nada más a nivel empresarial, a nivel sensibilidad humana, porque si no, entonces vas a empezar a crear departamentos, unidades habitacionales sin vida, y una gente de mi generación no anda buscando dónde vivir, anda buscando dónde disfrutar. Entonces, ¿en qué momento? A ver, ¿dónde está el equilibrio entre negocio y dignidad humana, mi estimado Juan? Porque sí. tu respuesta va a ser muy valorada, porque de plano
no lo veo por dónde, caray, a veces. Mira, yo aquí, esa duda, esa pregunta que tú te haces, yo me la he hecho y voy a decir algo, no quiero parecer pedante, pero la realidad es que me inspiré en ello. Yo dije, a ver, en la historia, cuando la humanidad ha tenido grandes saltos, ¿cómo se ha conseguido convencer de que ese salto había que darlo? Revolución industrial, revolución Así es, tecnológica. Y me así voy es. un poco más atrás, me voy más atrás, la revolución del desarrollo cognitivo. Entonces, leí algo que me fascinó hace ya muchas décadas, unas cuantas décadas, ¿no? Y fue que, digo, pero si lo que quiero conseguir yo, salvando las distancias, lo digo con sumo respeto y con mucha distancia, que no estoy para nada al mismo nivel. Ya lo tuvo que hacer Aristóteles. La retórica aristotélica establece que tienes que conseguir tres cosas cuando quieres convencer a alguien en una negociación o a alguien de algo. Y es el etos, el patos y el logos. Tienes que conseguir con cifras, convencer con cifras. Tienes que primero ser una persona confiable para que confíen en ti y confíen en lo que sale de tu boca, que son esas cifras. Y después tienes que saber cómo hacerlo. Entonces, creo que los planteamientos que se deben hacer y que se están haciendo y que hay sociedades, empresas públicas que intentan, luego tienen el político arriba que a lo mejor les frena, pero hay empresas privadas que lo intentan y que lo están consiguiendo. Vuestro planteamiento, ya te digo que os pongo muchas veces de ejemplo, que creo que tenemos que seguir trabajando en buscar esa confianza. Yo, cuando dirigí una funeraria, llegué al mundo funerario porque dije, a ver, todas las personas que nacen mueren. Tengo todos los clientes del mundo. Si monto una funeraria, todos van a ser mis clientes. Pues sí, es verdad. Es Sí, algo muy pero simple, pero es algo sí, cierto. Es algo cierto. ¿Y sabes qué pensé? Dije, pero esto es un error. totalmente. Esto es un error porque estoy industrializando esto. Lo primero que creé hace 22 años fue un departamento que fue atención emocional. La responsable de atención emocional, Susana Fernández de Díger, en aquella época, luego tuve otra en otra empresa que estuve, y luego en Galloso tuve a otra persona, era una persona que era la mejor de la empresa y la peor. Tenía el mejor puesto y el peor puesto de la empresa. ¿Sabes por qué, Javier? Porque está pensando siempre, 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 siempre en qué le pasa a una familia cuando pierde un ser querido. O qué le pasa a una familia cuando tiene un ser querido viviendo en tal sitio o cuando tiene un ser querido con unas necesidades. Y eso es muy desgastante emocionalmente. Pero también la contraprestación es que no sabes si ganamos o perdemos dinero. Tú no te preocupes del balance ni de la cuenta de resultados. Tú preocúpate de que el servicio, que el planteamiento, que la promesa de servicio, que el propósito como empresa se cumple desde los ojos del que lo recibe. Un servicio funerario, un servicio de co-living, de gerontología, de cualquier cosa que tenga que ver con el cuidado de niños, de personas, de adultos mayores, de lo que queramos, hospitales, de lo que queramos, tiene que tener humanidad. Y las personas, para que puedan gestionar con humanidad, tienen que estar lejos de los números. El director general tiene que dominar el etos, el patos y el logos. Pero después, el director financiero domina solamente la parte numérica, teniendo en cuenta la sensibilidad del negocio. Pero después tiene que haber personas que digan, tú no te preocupes de ganar o perder dinero, tú preocúpate de atender bien a los clientes, que emocionalmente estén bien atendidos. Y eso, Bueno, la empresa que consigue esto, consigue hacerlo, consigue sacarlo adelante y consigue crear una buena cuenta de resultados que construye un buen balance sin perder humanidad. así es, así es. Bueno, aquí te preparé dos frases que yo creo que coincides completamente por todo lo que acabas de decir. Una es, las mejores empresas del futuro no serán las más grandes, serán las más humanas. Y la rentabilidad sin empatía no es sostenible. Yo creo que el futuro de las grandes empresas va por ahí. Ahora sí ya me voy a meter, ya se nos fue el tiempo, mi estimado Juan, pero no le quiero parar. Perdón, mi estimado Alan, pero no le quiero parar. Vamos a hacer una cosa. A ver, quiero preguntarte algo que no a todo mundo se lo puedo preguntar y tú tienes una gran experiencia en ello y sobre todo más que experiencia, visión. A ver, una ocasión leí un libro que me llamó mucho la atención, que decía, Javier, es que no hay que hablar ya nada más de calidad de vida, sino hablar también de calidad de muerte. Sí. Y tú has estado relacionado mucho con eso, que desde una etapa anterior, que son los famosos, los seguros, la industria de los seguros, que la verdad será otro tema porque es un tema grande y que trae características muy interesantes, porque eso es lo que acabas de decir hace rato, lo quiero tratar en un solo programa,
te invito a que nos acompañes otra vez, Juan. Será un placer. Será un placer. Yo creo que tú lo tienes muy claro y por ahí es por donde nosotros queremos abarcar. O sea, yo no concibo que cuando más lo necesitas se cierren, se pongan square and resquare y no logren alternativas que muy bien se pudiera dar y entonces están perdiendo clientes sin tener una claridad de visión. O sea, se me hace ilógico. Y eres un gran negociante. Abre las ventanas, abre las puertas y ve alternativas, y no nada de que no, es que señor, usted ya tiene tanto y su esposa tanto, entonces me tiene usted que pagar $1 millón de pesos anuales. Ah, caray, pues espérate, o sea, ya no está tan fácil, ¿no? Entonces, pero hay muchas alternativas y tú las acabas de comentar. Pero bueno, quiero regresar al tema que tú dominas muy bien, que es el tema, a ver, no hablemos de calidad de vida, hablemos de calidad de muerte. ¿Cuál sería tu pensamiento hacia ese tema? Bueno, yo lo que creo aquí, como directivo de grandes grupos funerarios que he sido director general de tanto en Europa como en América, creo que desde el punto de vista del directivo tiene que entender que se maneja la mercancía más valiosa del mundo. Yo comento siempre a banqueros, comento a gente que pueda tener un depósito de oro o Fornox, me da igual. Un director de una funeraria maneja lo más valioso del mundo, porque para una madre su hijo es lo más valioso y no hay dinero en el mundo, ni diamantes, ni oro que pueda suplir en ese momento la pérdida de un hijo, ¿no? O la pérdida de una madre. Entonces, cuando manejas la mercancía más valiosa del mundo, la más sensible y más valiosa del mundo, si no tienes un propósito, para empezar, si no eres buena persona, no sirves. Y eso parte de ahí. Yo conozco a algunos tiburones dirigiendo funerarias que son, pues, malas personas, psicópatas, algunos de ellos les conozco, que solo piensan en la cuenta de resultados y les va muy mal porque solo piensan en la cuenta de resultados. Si no piensas en que esa familia confía en ti, deposita lo más valioso y tienes que ser capaz de estar a la altura y que no vas a ser capaz de quitarle ni un gramo del terrorífico dolor que están viviendo, no sirves para eso. Creo que desde el punto de vista de director general tienes que ser consciente de eso porque tiene una gran responsabilidad. Desde el punto de vista humano, ya de persona, de consumidor, creo que el morirse y el morir... mira, hay un poeta mexicano que lo escribió fantásticamente bien, ¿no? Que es Carlos Fuentes, mi admirado Carlos Fuentes. Decía, qué injusta, qué cabrona es la muerte que no nos mata a nosotros, sino a quienes amamos. Lo describió fantásticamente bien. Sí, Y es verdad, ¿no? Entonces tenemos que entender qué manejamos y una cosa muy importante que él defendía también es que la vida hay que disfrutarla porque la vida es muy bonita, es muy bella. Yo que he visto mucha muerte, disfruto mucho de la vida. Yo que he visto mucha muerte, tengo conciencia de que voy a morir. Tengo conciencia de que existe la muerte. Que mañana puede morir cualquier persona en mi familia y que sufriré y que lo pasaré mal. Pero tengo que ser capaz de entender que la vida solo se vive de una manera determinada y es siendo muy positivo y disfrutándola al máximo, ¿no? Esto sé que es muy filosófico, sé que decirle esto a una persona que esté pasando por una situación muy triste, muy dramática, pues no le ayudará en nada. Pero yo, que he visto muchas despedidas, todo el mundo lo que echa de menos cuando fallecen, el más pobre de este mundo o el más rico de este mundo, no piensan en su gran coche, ni en su gran palacio, ni en su miseria. Piensan en cuánto me quiso mi mujer, cuánto quise a mis hijos, qué bien lo pasé aquel día que fui a comer contigo a aquel restaurante y cómo nos reímos. Y piensan cosas muy básicas, muy básicas, muy básicas. Y yo, a esas cosas, cuando las estoy viviendo ahora, que tengo la suerte de ser conscientes de ello y digo, estoy comiendo aquí, estoy con mi familia, estoy viendo esto, pues digo, va, esto lo recordaré tal día, qué bien me lo he pasado hoy, y guardo pequeños tesoros en unas cajas fuertes que tengo en mi mente, porque sé que eso voy a construirme los últimos días de mi vida, si tengo la suerte de poder vivirlo así. Si me lleva un accidente sin que me entere, pues a lo mejor lo puedo reconstruir. Pero creo que desde el punto de vista directivo, lo que te he comentado, y desde el punto de vista ya de consumidor, creo que hay que invertir mucho más. Date cuenta, lo que invertimos para proteger una casa, un coche, que son cosas inanimadas, y cuánto invertimos todos para proteger nuestra felicidad, nuestra vida, el final de nuestra vida. Una persona cuando viene al mundo, dicen que cuesta unos $6.000 poder recibirle la cuna, la casa, tal. Una persona cuando sale de este mundo, pues un servicio funerario puede costar $6.000 o más. Es decir, que cuesta lo mismo entrar en el mundo que salir del mundo. Pero ¿cuánto cuesta los primeros 10 años de vida o 15 años de vida y cuánto cuesta los últimos 15 años de vida? A lo mejor eso también tiene que compensarse y tienes que invertir en esa felicidad y en ese vivir, de buen vivir, pues en los primeros años de vida, por supuesto, padres protegiendo a los hijos,
pero ahora se produce un interés paternofilial inverso, un interés asegurado de que existe, que es que hijos protegen a los padres en los últimos 15 años de su vida, porque a lo mejor su pensión no da o necesitan o quieren verlos felices porque consiguieron y proporcionaron felicidad los primeros años de vida a sus hijos y ahora los hijos están obligados a hacerlo a sus padres, ¿no? Entonces, esto daría para mucho comentario, para mucha Sí, es charla. otro tema. Tiene componentes filosóficos, tiene componentes de empresa, tiene componentes personales, humanísticos y demás, pero mi experiencia lo que me dice es esto, por lo que he vivido. No soy un experto en gerontología, no soy un experto, no soy médico, pero sí he dirigido muchas funerarias que hacían miles de servicios al año, he visto miles de familias y he visto miles de familias diciéndome qué pasó los últimos días de que murió su papá, que murió su marido, que murió su mujer, y ninguno hablaba de otras cosas, se hablaban de esto. De ahí la importancia, mi estimado Juan, de estar hablando del proceso de envejecimiento y no nada más de la vejez. Si no nos preparamos, definitivamente la calidad de muerte no va a ser la que nosotros querramos, y sobre todo ahora por el tema del gran desbalance que hay entre lo que es gente joven que pueda apoyar el envejecimiento de adultos que ya nada más tal vez tuvieron un hijo. Y vienen cosas muy interesantes. Ya no va a haber mucho tiempo de hablar de la geriatrónica, porque ahí entraría precisamente el tema de la geriatrónica, cómo vamos a cuidar a esa gente que tal vez no tuvo hijos o que tal vez nada más tuvo uno y tal vez ese hijo vive en Europa y él vive en Costa Rica, y cómo le van a hacer. Entonces vienen temas muy interesantes que hay que pensarlos, que hay que replantearlos. Pero bueno, mi estimado Juan, la verdad que el tiempo se me fue rapidísimo. Yo creo que se vertieron temas muy interesantes, datos muy interesantes. Me fascinó el cómo vas combinando el tema de la filosofía con lo que es los negocios reales, y sobre todo también el pensamiento propio que tienes tú sobre estos temas. Me fascinó, cosa que te felicito. Y bueno, te agradezco sinceramente que hayas participado en esta entrevista de Amar TV. Y siempre me despido de la siguiente manera, mi estimado Juan. ¿Cuál sería esta frase? Así como comentaste a nuestro, uno de los mejores escritores latinos que tenemos acá en América, y también como comentaste, uno de los grandes filósofos que yo creo que vino a dar ideas muy claras y muy concretas de cómo visualizar esta situación. Ahora quisiera escuchar a mi amigo Juan Rodríguez diciendo una frase que haga que lo recuerden y digan: mira, yo escuché a una persona que entrevistó Javier y me fascinó lo que dijo, pero más me quedó en mi mente la última frase que dijo. ¿Cuál sería esa, mi estimado Juan? Yo, para mí, hay una cosa que me repito muy a menudo, no es una frase, es muy corta, muy corta, muy corta, que es vive. Vale. Así me quedo. Así es de que, bueno, pues vivamos el momento, es hoy y el ahora, y eso es lo que quiere decir la palabra tan sencilla que comenta Juan, pero es eso: vive el hoy y vive el ahora. Mi estimado Juan, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Asturias, que te la pases bonito. Te agradezco infinitamente este tiempo y el que hayas aceptado el que te entrevistáramos dentro de Amar TV. Y bueno, no se olviden, vamos a tener a nuestro buen amigo Juan en lo que es el Congreso Internacional Amar en octubre. Nos estará dando una conferencia. Si ahorita nos quedamos picados, al menos yo, mi estimado Juan, te lo digo sinceramente de corazón, pues imagínense ya que nos tenga que dar ya ahora él solito, sin que le interfieran, una conferencia de unos 45, 50 minutos. Pues yo creo que va a valer la pena ver aquí a mi estimado Juan. Y por acá te vemos 21 y 22 de octubre en la Ciudad de México, en el Hotel Marquis Reforma. Estaremos llevando nuestro Congreso Internacional Mar, y tú serás una de las personas importantes, un keynote speaker importante ahí, que venga a decirles a todas estas gentes que o le entran y el cómo entrar a toda esta industria de asistencia de retiro, a toda esta economía de la longevidad. Y bueno, mi estimado Juan, repito, un fuerte abrazo y pásala bonito. Gracias Javier, muchas gracias, un gusto. Claro. Gracias. Bueno, amigos de Amar, pues este fue un capítulo más de Amar TV, donde, como saben y se dieron cuenta, enfocamos mucho las pláticas a lo que es qué está pasando en la industria de asistencia de retiro, qué está pasando y el futuro de lo que es la economía de la longevidad, lo que es el near retiring. Ya no platicamos tanto con mi estimado Juan
de lo que es el Near Retiring, que en España también se está viviendo de una forma impresionante con los africanos, con todo, mucha gente que está yendo a España a vivir su etapa de su vida. Y pues también, a que tampoco pudimos platicar mucho el tema de la geriatrónica. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Pásenla bonito. Hasta pronto.